Dios les bendiga, hermano. Estamos prestos para estudiar la palabra del Señor. Estaremos considerando el estudio número 11 en la unidad número 3, el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, ese es el tema, la unidad número 3. Y el estudio de hoy, ya por título, Abraham y sus problemas con Abimelech y Agar. Ese es el título del estudio. Pero si usted tuviera que darle un título más mejor, ¿qué título usted le daría que fuera más apropiado? Realmente el problema, ¿cuál era el problema que tenía Abraham? No tenía paciencia. Abraham tenía un problema con la verdad también, ¿verdad? Cometía el error de no decir la verdad y luego esperar que las cosas salieran bien. La mentira tiene una consecuencia, hermano. No obstante, vamos a, ¿verdad? No vamos a ir, no vamos a atacar a Abraham con tanta fuerza, porque vamos a ver unos asuntos bien importantes. Vamos a ver varios versículos en los capítulos 20 y 21 en Génesis, y vamos a estar considerando esa verdad central. El versículo clave es el 17 del capítulo 21, que dice: y oyó Dios la voz del muchacho. ¿De qué muchacho? De Ismael. Era hijo de Agar, pero también era hijo de Abraham. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces uno se imagina esa parte, a Ismael, muchacho chiquito que puede acogerse al hombro, pero cuando miramos bien la palabra sabemos que Ismael era un teenager. Tenía que tener entre 14 y 17 años por lo menos. Tenía que tener más de 14 años, pero le llevaba 14 años a Isaac. Pues la verdad central, el relato sobre el problema que Abraham tuvo con Abimelech y con Agar, muestra cómo su falta de confianza en las promesas de Dios causó dificultades personales, familiares y sociales. O sea que afectó todo, ¿verdad? O sea que el problema de Abraham no era tanto un problema con la gente, era más con su falta de confianza. Y les decía que vamos a cogerlo con calma respecto a nuestro ataque hacia Abraham, porque a medida que más atacamos a Abraham, más nos vamos a dar cuenta que nosotros somos Abraham. Hay instancias en las cuales nosotros obramos igual y peor. Y eso es bien importante. Pero, ¿yo se lo digo para que usted se ponga triste? No. Es bien importante que nosotros conozcamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras limitaciones para poder trabajar con ellos. Si usted no lo sabe y usted sigue por ahí, problema que yo tengo, un problema serio. En este tiempo, bueno, de este tiempo no, desde antes, desde el tío Nobel, que no habían perdedores, siempre habían casi ganadores. Entonces hoy le dan una cintita a todos los muchachos para que se sientan bien. Participación. No estoy diciendo que esté mal la participación, está fantástico. Y deben asumir una buena actitud, ¿verdad? Cuando no ganan, cuando pierden. Pero la palabra perder en ese sentido no es una mala palabra. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, no es que las hicimos casi bien, que las hicimos mal. No las hicimos bien. Pues ese asunto de no llamar las cosas por su nombre va creando problemas más grandes. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras limitaciones, aquellas cosas en las cuales no estamos andando bien, para así poder lidiar con eso. ¿Les parece? Así que no se me ponga triste. Vamos a ir sobre cada uno de estos puntos con calma, ¿verdad? Pero, o sea, sin prisa, pero abreviando. Mire, este estudio lo preparó el pastor. Crédito a quien crédito merece.
O sea que si no, a usted no le gusta, es culpa de él. Este pastor creó este estudio. Yo lo que hice fue unos cambios mínimos, pero casi todo está según el pastor lo trabajó hace casi 10 años atrás. En febrero del 2016 se preparó este estudio. Pues mire, y allá este quiz lo preparó el pastor en el estudio. Escribe el personaje que se pide, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Y en el estudio, pues usted leyó sobre personas como Abraham, Sara, Isaac, Ismael, Abimelech, Ficol. Era uno que se llamaba Ficol, ¿verdad? Ah, ¿ya está ahí? Ah, ok. Sí, yo pensaba que ya estaba la contestación puesta ahí. Yo decía, pues, no se vale. La primera, ¿puede leer la hermana Rosana? Ah, esa es fácil. Seguro. Muy bien. La número 2, hermana Aileen. ¿Usted la puede leer? No la tiene que contestar, si la puede leer desde ahí, la puede contestar quien sepa la contestación. ¿La ve? ¿Puede ver la ve desde ahí? Fue engañado por Abraham. Ajá. ¿Quién fue engañado por Abraham? Dime. No, al revés. Fue al revés. Satanás engañó a Abraham. Abimelech, ¿qué fue lo que Abraham le dijo? No, que Sara era su hermana. Y después le dijo, no, es que es verdad también. No te miento. Pues muy bien, Abimelech. La letra C, habitó en el desierto de Parán. No se repiten. Yo les dije 7 nombres, ¿verdad? Les dije más o menos 7 nombres. Y esas son las personas quienes aparecen allí. Yo les dije Abraham, Sara, Isaac, Ismael, Agar, Ficol. Ismael. Muy bien. La letra D. ¿Quién la puede leer? Lorimar, léela desde ahí. Pues ese es fácil. ¿Quién? Es un nombre que está allí. Fum. Ficol, muy bien, que no puedo esperar. La letra E. Alzó su voz y lloró. Muy bien. Pero quien lloró, Agar lloró. Ismael, él se quejó, pero quien lloró fue Agar. Sus palabras preocuparon a Abraham. Bueno, verás que está bastante general esa. Pero no se repiten las contestaciones. Faltan 2 nombres. Unos esposos. Y ahí está Isaac, Abimelech, Ismael, Ficol, Agar, Sara, seguro. Invocó a Jehová, el Dios eterno, a Abraham. Amén. Yo sé que las contestaciones pudieron haber sido variadas. Aquí vamos a ver reacciones y aquí pues su contestación es tan buena como la mía. Y aquí pasó algo. Como que se me corrió. Dice número 2, pero debe ser la número... está bien. Abraham recurrió a la mentira ante Abimelech porque tenía miedo de perder la vida. ¿Qué harías tú si ante una situación de extremo peligro te das cuenta de que diciendo una mentira sales adelante sin problema? No tienes que contestarla, solamente piensa en ello, ¿verdad? Porque vamos a decir lo que sabemos que deberíamos hacer. Todos sabemos que deberíamos decir la verdad. No obstante, hay personas quienes dicen, pero si me va a costar la vida, yo digo un paquete. De hecho, levánteme la mano a alguien que nunca ha mentido aquí.
Alguien que nunca haya... ¿Ya bajaste la mano? ¿Por qué bajaste la mano? Alguien que nunca haya mentido. Todos hemos mentido. O sea que si yo les digo mentiroso, usted no se puede ofender. ¿Verdad? Porque el que miente, ¿cómo se llama? El que roba, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero eso no nos define. ¿Verdad? El pecado no nos define. Pero hay personas, digo yo, que a veces mienten. Yo vivía en una casa donde sonaba el teléfono y decía, si es fulana, dile que no estoy. Cuando yo era muchacho, mami era así, decía, ay mami, a mí no te debe estar diciendo paquete. Una vez se molestó conmigo, una vez le gasté una broma de esa. Le digo, mami dice que no está. Mira. Pero ella no había dicho que no estaba, precisamente. Así que sabemos lo que debe ser la contestación. No obstante, sabemos que somos capaces de mentir por el hecho de que queremos proteger nuestra vida o lo que fuera, ¿verdad? Y eso lo que denota, al igual que en el caso de Abraham, es algo más grande que eso. Es la falta de confianza. Obviamente, Dios nos manda que nosotros seamos mansos como palomas, más astutos como serpientes. Pues debemos nosotros considerar que lo que Dios quiere que nosotros siempre tengamos presente es que debemos ser veraces. La número 3, y aquí los números se me cambiaron. Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su esclava, que se llamaba Agar. ¿De dónde era Agar? Era de Egipto. Y ahora pide a su esposo que los expulse de la casa. ¿A quiénes? A Ismael y Agar. Agar, Ismael. ¿Cómo puede encajar este comportamiento con el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo? Una pregunta fuerte, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo es que Pablo, en una de sus cartas, carta a los Gálatas, habla que esto es un pasaje bíblico importante respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, respecto a lo que es la ley y la justicia de Dios, ¿verdad? La gracia. Pues Dios nos manda a que seamos hospedadores, a que amemos a nuestro prójimo. No obstante, aquí tenemos una enseñanza también más grande, porque cuando vamos al pasaje específico, Sara le pide que los expulse. ¿Y qué dice Dios? Dios le dice, no hagas eso porque eso estaría mal. ¿Qué le dice Dios? Le dice, escucha a tu esposa. Y ahí pues, ese asunto de que la Biblia es una Biblia patriarcal, machista, como que ahí como que falla, ¿verdad? Porque Dios le está diciendo, escucha a tu esposa. No me empiezas a hacer mucho así, ¿verdad? Porque dice, escúchame. ¿Ves lo que yo te digo? Entonces, la próxima dice, Agar se desesperó ante la falta de agua en el desierto y alzando su voz lloró. ¿Qué es lo que tú harías ante una situación de gran angustia y peligro? Para considerar. Hermana Margarita, ¿usted dijo? Margarita dijo algo, ¿verdad? Agar deseó morirse. ¿Pero qué haría uno? Pues, llorar, pedirle a Dios, clamarle al Señor, esperar, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros va a reaccionar según la intensidad, según cuán grande sea la situación y cómo nos encontremos nosotros en ese momento. Porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos preparados en todo momento. Y para eso tenemos que estar haciendo como estaba hablando el pastor. Hay que estar en todo momento, mire, orando, considerando la palabra del Señor, en comunión con Dios. Mientras más nosotros tenemos constancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, mejor preparados vamos a estar para afrontar las distintas situaciones ante las cuales nos encontremos. Un penúltimo ejercicio, una breve contestación. ¿Por qué razón Abraham mintió? ¿Qué usted piensa? Una contestación breve.
por miedo a morir, ¿verdad? Porque tenía miedo, por miedo. ¿Era necesario que mintieran? Seguro que sí. No era necesario que mintiera. Él pensaba que lo iban a matar. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué Dios le había dicho? Dios le había hecho una promesa ya, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? Y que él tendría una gran descendencia, una descendencia cuantiosa. ¿Cómo iba a ser eso posible si se moría? Es que nosotros, nuevamente, yo estoy diciendo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros le llevamos la ventaja de casi 4.000 años a Abraham en lo que respecta a ver la palabra. Y nosotros hemos estudiado la palabra, conocemos la situación particular. En ese momento Abraham pues no tenía todos los datos. Él sí tenía la promesa de parte de Dios. Pero usted, ¿tiene promesas de parte de Dios para su vida? ¿Y siempre obramos conforme al conocimiento de esas promesas? No, pues Abraham en su humanidad obró y lo hizo incorrectamente. Sin embargo, nosotros que le llevamos la ventaja y tenemos todos los datos, ya tenemos la película, ¿verdad? El sketch completo, decimos, oye, pero Dios le hizo una promesa y Dios lo que promete se lo cumple. Si Él hubiese dicho que sí, o sea, si Él hubiese dicho la verdad, Dios lo hubiese protegido. ¿Usted no le parece que eso es cierto? Pero ya, esta era la primera vez que sucedía eso. La segunda vez, en el capítulo 12 de Génesis, hizo lo mismo allá en Egipto con Faraón. Esta es mi hermana. Y no mentía, pero no estaba diciendo la verdad. No era que era su hermana, seguro era su media hermana, pero era su esposa, que tenía relación, ¿verdad? En su relación con ella. ¿Qué demuestra el temor de Abimelech por Dios? Esta contestación, pues, la contestación suya es casi tan buena como la mía. Hay múltiples contestaciones que pudiéramos presentar ahí. Abimelech, el rey de Gerar, le dice tuvo una visión, un sueño de parte de Dios, que estaba haciendo lo incorrecto, que no debía hacer eso, que le iba a costar. Entonces él le hizo caso a Dios. Entonces, ¿qué demuestra el temor de Abimelech por Dios? ¿Qué usted piensa? ¿Qué pudiéramos decir? Que era fiel a Dios. Ok, eso fue lo que dijo Abraham. Abraham se dejó llevar por la percepción, lo cual nosotros no necesariamente podemos constatar, ¿verdad? Por los hechos, pero juzgando por lo que Abimelech hizo, sí pudiéramos concluir algo quizás distinto. A diferencia de Faraón allá cuando el Señor le mandó a dejar ir a su pueblo. ¿Recuerdan lo que nos decía el hermano Chapiama? Amén, Faraón. Vemos nosotros que Abimelech, a diferencia de Faraón, fue receptivo al llamado de Dios. Dios le llamó la atención, por lo tanto, era sensible, ¿verdad? Él fue receptivo a la voz de Dios. ¿Y por qué Dios permitió el despido de Agar? Amén. ¿Y cómo participó Ismael de las promesas hechas a Abraham? Exacto. Los vemos más adelante, el capítulo 25 se enumeran y se dice cuáles son esos 12 príncipes, los conocemos por nombre. Los capítulos anteriores, creo que es el 17 o el 16, es la promesa que Dios le hace respecto a Ismael, de hacer de él también una gran nación. Y eso para algunas personas es problemático, ¿verdad? Hay personas que dentro de la tradición dicen que el pueblo musulmán son los descendientes de Ismael, ¿verdad? Que han estado encontrados con el pueblo judío desde siempre. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Y la última porción del repaso. Ajá. Esa.
Dios me ha hecho reír. ¿Quién lo dijo? Sara lo dijo. ¿Sara sabe hablar? ¿Sara sabe hablar? La gata del abuelo. ¿Acaso has de matar a la gente inocente? Abimelech. Sí, sí, mira. En todo lo que te diga Sara, hazle caso. Lo dijo Dios. Ella de mi padre, pero no de mi madre. Abraham dijo eso. Y no quiero ver morir al muchacho. Agar lo dice, ¿verdad? Amén. Pues estas siguientes preguntas es para mirarlas rapidito, no es necesariamente para contestarlas, porque las contestaciones son casi obvias. La pregunta aquí es, ¿qué es más fácil? ¿Reciclar o simplemente mezclar la basura? No, lo más fácil es mezclar la basura. Tú tienes que tirar todo en una bolsa y para reciclar usted tiene que enjuagar el pote, quitarle las cositas de alrededor, dejarlo que se seque, echarlo allí, ¿verdad? Tiene que estar limpio, tiene que separar las cosas y a la gente no le gusta pasar trabajo. Pues la contestación ahí es casi obvia. La otra pregunta, ¿qué es más fácil, esperar en fila o desesperarse en fila? Desesperarse, seguro. ¿Sabe qué es más rápido? Bueno, no, hay varias contestaciones a esta pregunta, pero una de ellas, hay personas quienes han definido lo que es un segundo vehicular puertorriqueño. Algo así creo que se llamaba el segundo vehicular puertorriqueño, es SVP. Es el segundo vehicular puertorriqueño, es el tiempo que tarda el que está detrás de ti ante el semáforo en tocar bocina inmediatamente después de cambiar el semáforo a la luz verde. Pues nada, eso es. Antes de que está ahí, cambia, está. Pues ese es el desespero de la gente, no le gusta esperar. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o guardar rencor? Es la pregunta. Y ahí pues, nosotros que conocemos al Señor, sabemos que el Señor espera que nosotros perdonemos, ¿verdad? Pero eso no es fácil en muchas instancias. Y hay gente, lamentablemente, hay una pregunta que no está aquí, pero que estaba meditando en ella cuando consideraba esta pregunta, y es, ¿por qué las personas aceptan este refrán, con el cual yo no estoy de acuerdo? Pero ¿qué es lo que lleva a las personas a aceptar el refrán que dice, es más fácil pedir perdón que pedir permiso? ¿Seguro? Esa es la naturaleza de las personas. ¿Verdad? ¿Para qué yo voy a pedir permiso? Si yo pido permiso, entonces eso quiere decir que yo reconozco que alguien manda, que no soy yo. Y eso es un problema. ¿Qué es más fácil? ¿Creer en Dios o creerle a Dios? Creer en Dios, ¿verdad? Dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Dices que Dios es uno, bien hace. Pero los demonios también creen y tiemblan. Vamos a ver estos 3 puntos, hermanos. Los problemas de Abraham con Abimelech, el nacimiento de Isaac y Abraham despide a Agar e Ismael. Estamos en los versículos 2 y 3 y el 7 al 9 del capítulo 20 y los que aparecen allí en el capítulo 21. La porción anterior al capítulo 20 estuvimos considerando la semana pasada la destrucción ¿de qué sitio? Sodoma y Gomorra. El pastor estuvo demostrándonos una serie de fotografías, ¿verdad? Cuando apareció en el vocero aquella estatua de sal, todo lo que había sucedido allí. ¿Quién se convirtió en sal? En estatua de sal. La esposa de Lot. ¿Por qué? Miró para atrás. No le hizo caso a Dios, ¿verdad? Y seguro, ella miró, ¿verdad? Y la contestación de por qué miró, pudiéramos
sentarnos a disertar respecto a la razón por la cual ella miró. El problema es que lo más sencillo es hacer, o debería ser, hacer lo que se nos manda cuando viene de parte de Dios. Ser obediente. Hay 20 cosas que pudiéramos decir. ¿Por qué fue que miró? Porque la curiosidad del ser humano, pues la naturaleza del individuo. Pero si Dios te dice no hagas tal cosa, debe ser suficiente con eso. Pues hay que ser obediente. Y el primer versículo, en el capítulo 20, dice: de allí, o sea, posterior a este evento, vemos nosotros que lamentablemente el derrotero de Lot fue uno terrible, ¿verdad? Su mujer murió, se metió en una cueva y ahí estuvo con sus 2 hijas. Y las 2 hijas, que para tener descendencia de parte de su padre, hicieron algo que no merece ser repetido. Y eso pues Dios tiene que haberlo visto con muy malos ojos, ¿verdad? Posterior a este evento, no se nos dice más sobre el transcurso de la vida de Lot. No se nos vuelve a mencionar nada más. Se hace referencia a Lot. De hecho, Pedro en un momento allá en la segunda carta, capítulo 2 creo, se habla de Lot en una buena luz, ¿verdad? El justo, creo que es que él le dice. El justo Lot. Pues, posterior a esos eventos, vemos el primer versículo, que es la transición, el capítulo número 20, donde la perícopa que aparece es Abraham y Abimelech. El primer versículo dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Muy bien. ¿A ustedes les gustan los mapas? A nosotros nos gustan los mapas. Mire ese mapa allí. Verá, ahí aparece, yo decía, ¿por qué dice viajes de Abraham con N? Y yo pensaba que estaba mal escribido, pero no. Está correctamente escrito, está aceptado por la Real Academia Española, y la razón por las 2 formas están bien escritas, ¿verdad? Abraham, que es la manera que nosotros estamos acostumbrados a ver. No obstante, para mantener la uniformidad con las reglas de escritura, para una palabra aguda que termina en vocal IN, pues se deletrea de esa manera. Así que no está mal escrito. Yo pensaba que estaba mal escrito. Yo decía, antes de colocar el mapa voy a asegurarme de que esté bien escrito, porque alguien me va a decir, hermano, eso está mal escrito. Pero está bien escrito. Pues vemos nosotros en esta porción, coloqué un círculo alrededor de donde está Gerar. Si usted mira hacia el sureste de donde está Gerar, bien cerquita, está Beerseba. El desierto de Beerseba es al que se enviaría posteriormente a Agar. Para que ustedes vean, no lo volví a colocar en otra parte. Luego de haber enviado la presentación al pastor, yo dije, debí haber colocado ese mapa de nuevo. Pero como ustedes tienen visión fotográfica, tírenle una foto, háganla así, para que se acuerden. Pues miren, Shur dice ahí que es Sur, S-U-R, ¿verdad? El que aparece aquí como S-H-U-R es eso que aparece ahí, Shur. Y Cades o Kadesh se encuentra hacia el este de eso, ¿verdad? Usted lo ve más para estar Cades, ¿verdad? Con Q, ¿verdad? Cades y Shur, pues la parte ahí, entre esos lugares era que se encontraba Abraham. Y Gerar fue el lugar donde para el cual siguieron ellos. Amén. Pues vamos a ver los versículos 2 y 3. Voy a pedir 2 voluntarios. Alguien que lea el 2 y el 3 y alguien que lea del 7 al 9. Lorimar, muchas gracias, el 2 y el 3. Y luego del 7 al 9 otro voluntario. Muchas gracias, hermana Úrsula. No, Úrsula tiene una mascarilla, quizá no. ¿Con el micrófono? ¿Sí? Ok. Pues logra. ¿Tiene micrófono? Dos y 3 dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí,
muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casado con marido. Muy bien. 7 al 9. Del 7 al 9 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no te atrevieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Amén. Qué terrible, ¿verdad? Y esa fue la situación en la cual se encontraba Abraham allí. Pudo causarle mucho daño a muchas personas, pero vemos nosotros que Abimelech fue sensible al llamado de Dios. Él pudo haber ignorado el llamado de Dios, la advertencia de parte de Dios, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Usted mira el mundo y usted dice, Dios estará tratando de advertirle a la humanidad que están haciendo lo que es malo ante sus ojos. Y la contestación es sí, a todas luces, porque hay muchos varones y mujeres de Dios que están en el mundo dejándole saber al mundo que lo que están haciendo está mal. No hay escasez de palabra. Sin embargo, las personas quieren hacer como se les antoja, ¿verdad? Como diría el pastor, la gente hace lo que le da la gana. Pues Lot quedó atrás, pero continuamos viendo lo que está haciendo Abraham. Y en este momento lo que está haciendo no es correcto, ¿verdad? Vemos lo que llegó a hacer anteriormente allá en Egipto, en el capítulo número 12, como estábamos presentando en la introducción. Y es necesario nosotros entender que Dios espera de parte nuestra que hagamos siempre lo que Él manda que nosotros hagamos, ¿verdad? ¿Por qué se repitió este pecado? Debido a que Abraham no lo había juzgado en su vida. Y esta palabra, de la manera que aparece en esta diapositiva, es bien interesante, ¿verdad? Usted dice que Abraham no había juzgado este pecado en su vida. Pues, y vemos, hay una explicación, ¿verdad? No vamos a ir sobre el microdetalle de lo que aparece bastante ahí, todo allí. Pero a grosso modo, cuando hablamos de juzgar el pecado que está en nuestra vida, es evaluar, ¿verdad? Nosotros reconocer cuáles son nuestras faltas. No es hasta que nosotros reconocemos nuestras faltas que nosotros realmente estamos en la posición de lidiar con ellas. No es simplemente de manera general decir, Dios, yo me pongo en tus manos. Eso está muy bien, pero ¿realmente lo estamos haciendo? A veces cuando nosotros decimos de manera bien general, me pongo en tus manos, Señor, es que no queremos hacer el trabajo, pasar el trabajo. Piénselo bien, ¿verdad? Yo no estoy acusándole a usted de nada, pero a veces nuestra naturaleza es así. Es más fácil nosotros decir, pues Dios, resuelve tú como puedas ahí conmigo, haz lo que tú quieras conmigo. Pero Dios quiere que tú también sepas qué es lo que está haciendo contigo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, lo menos que podríamos nosotros hacer, es hacer una autoevaluación. Cuando yo estaba en el ejército, yo comencé en una unidad de transportación. Y había algo que se llamaba PMCS, Preventive Maintenance Checks and Services, ¿verdad? No voy a tratar de traducirlo al español, pero ustedes más o menos tienen la idea, ¿verdad? Son verificaciones o inspecciones preventivas, mantenimiento e inspecciones preventivas. Y cuando se conducía un camión, si iba a conducir un camión de 2 toneladas y media y tenía 20 soldados en la parte trasera, o iba a cargar un equipo peligroso, ¿verdad? Podían ser explosivos, podían ser armamentos. Pues ese camión tenía que llegar desde el punto A hasta el punto B. Pues como el conductor de ese camión, yo era el responsable. Cualquier cosa que sucediera era mi responsabilidad. Y esto era bien importante. Así que algo que se esperaba, ¿verdad? Y todavía se hace, era que se hiciera unos mantenimientos y verificaciones preventivas.
antes de movilizar ese vehículo, el vehículo que fuera. Podía ser un vehículo, un sedán, al igual que un camión de 2,5 toneladas, de 5 toneladas, de 15 toneladas. Había que hacer la verificación y había unos puntos y había un checklist, ¿verdad? Una lista de cotejo. Y usted iba parte por parte. ¿Le funcionan las luces intermitentes? Ahora sí, ahora no. ¿Le funcionan los frenos? Sí, le funciona. ¿Le funciona esto? Y todo estaba ahí detallado. Pues eso era necesario hacerlo. Y si usted no lo hacía y llegaba un supervisor o verificaban la documentación y eso estaba mal hecho, a usted le podía costar su rango o su empleo. Importante. Pues eso es así en el mundo. Dios espera no menos de parte de nosotros en lo que respecta a nuestra relación con Él. Esas verificaciones preventivas y mantenimiento tenemos que hacerlos nosotros de constante y de continuo. Todos los días, hermano. Verifique su vida. ¿Dónde es que está mal? ¿Está intermitente esto? Señor, mire, hay intermitencia donde debería haber permanencia. Lo pongo delante de ti. Entonces, con nombre y apellido, no es yo pongo todo a tus pies, Señor. Haz conmigo, ¿verdad? Yo soy el barro en las manos del alfarero. Eso suena bien poético. Pero, si yo sé que me molesto demasiado rápido, Señor, todavía a esta altura yo prendo de medio maniguetazo. Padre, yo no quiero ser tan iracundo. Ayúdame, Señor. Y esas cosas, cuando son con nombre y apellido, a usted le ayuda más. No es que Dios no lo pueda hacer de otra manera, es que Dios quiere que tú lo articules. Correcto, es correcto. Amén. Pues bien importante. Pues Abraham no había juzgado el pecado, ¿verdad?, que estaba él cometiendo. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, cuando evaluamos lo que sucedió aquí con Abimelech, vemos nosotros que decimos, pero Abimelech era un hombre que no era temeroso de Dios. ¿Y cómo es que Dios lidió con él? ¿Verdad? Pero la contestación la tenemos nosotros. Antes de nosotros conocer a Dios, y cuando miramos en retrospección, decimos, yo reconozco que Dios estaba trabajando conmigo desde antes de yo conocerle. Y Dios me dio, mira, un break, y otro break, y otro break, y otro break. Eso era como bajando la cuesta calle. Break, 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 break. Uno detrás de otro. Es bien importante reconocer pues que Dios trabaja con cada uno. Sin embargo, con los creyentes, el Señor tiene una expectativa, ¿verdad? Y Dios obra con el creyente de una manera distinta. No es que el creyente pueda pecar, ¿verdad? No es que el creyente vaya a pecar y Dios se lo va a dejar pasar, pero Dios lidia con el creyente de una manera distinta. Vemos nosotros que en el caso de Abraham, Dios lo corrigió, porque él tuvo que vivir con una vergüenza por lo que había hecho. De la misma manera que sucede con nosotros, hacemos lo que no corresponde, Dios nos corrige, y eso pues es algo que nos toca vivirlo, ¿verdad? Cada uno de manera individual. Muy bien, vamos a ir a las preguntas de esta sección, a menos que usted tenga algún comentario que usted quiera hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Resumiendo brevemente ahí, ¿qué fue lo que pasó y cuál fue el enfoque de esta porción que estamos hablando sobre los problemas de Abraham con Abimelech? ¿Cuál fue el problema? Abraham le mintió a Abimelech y eso pudo haberle costado la vida a Abimelech, pudo haber creado un problema grande para la gente en Gerar. ¿Qué era Abimelech? Abimelech era el rey. Y llegó Abraham por allí y le dice, aquí estamos en sus tierras, queremos que sepa que estamos aquí. Esta es mi hermana. Y el rey Abimelech estaba allá y cuando Abraham estaba por allá le dice, no te vayas, cuñado. Abraham le pudo haber dicho, esta es mi esposa. Debió haberle dicho, esta es mi esposa. Él ya había vivido algo similar y ese es el asunto, ¿verdad? La canción aquella que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra.
Correcto, correcto. Amén. Eh, eh, Eva. Sí, hay que defenderse. No es que yo diga eso. Exacto. Exacto. Otra pregunta. ¿De qué tres maneras interviene Dios con Abimelech? Un sueño. Le hace una advertencia. Exacto, le da un mandato directo y le hace una advertencia. Esas tres cosas. Él le dice, mira, aquí está, te doy esta visión. Pero luego cuando él sabe que es de parte de Dios, Dios le dice directamente, esto es lo que tienes que hacer. Pero también le dice cuál va a ser la consecuencia de no cumplir con lo que Dios le... Bueno. ¿Y qué dos cosas hace Abimelech en respuesta a la intervención de Dios? Exacto. Exacto. Es obediente. ¿Ven? Pues hasta ahí estamos. Parece bastante sencillo. Realmente pudo haber sido sencillo, ¿verdad? Ahora, lo importante no es que sepamos cuál es el problema de Abraham con Abimelech. Es el problema de la confianza del ser humano y que nosotros como creyentes no estamos exentos de obrar igual. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y miren allí esos dos viejitos con ese bebé. ¿Qué edad tenía Abraham? 100 años. ¿Y qué edad tenía Sara? 90 años, ¿verdad? 90 años. Le daba 10 años Abraham a Sara. ¿Y cómo se llamaba el muchacho? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Era un nombre bastante apropiado, ¿verdad? Seguro, cuando le dijeron a Sara, vas a tener un hijo, ella se rió por yo. Ella no tenía 90 años para ese tiempo. Allá a los 75 años fue que le dijeron a Abraham. Por lo tanto, ya tendría 65. Y con todo y eso, ya había pasado, ¿verdad?, el tiempo. Pero desde los 65 hasta los 90, 25 años pasaron antes de que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Así que a veces nosotros le pedimos al Señor y el Señor de alguna manera nos contesta, hermano. A veces está en nuestro corazón, o nosotros escuchamos una predicación o leemos la palabra y usted dice, yo como que siento de parte de Dios la tranquilidad de que mi petición está en sus manos. Y pasan los años. Pero a veces pasa media hora y decimos, Señor, no me va a contestar. Y a las 3 horas, ¿verdad? Porque no somos pacientes. Pero a veces la espera es eso mismo, es una prueba para que nosotros podamos crecer en paciencia. Pues vamos a ver los versículos 1 al 3 del capítulo 21. Rosana, ¿tú podrías leer esa porción? Amén. Esos 3 versículos, ¿verdad? Y esta porción, bien breve, esperaron un montón de tiempo y la explicación, o sea, la narración que acaba de leer mi hermana Rosana, bueno, lo pudo leer en menos de un minuto. En un momentito se leyó lo que Dios hizo que ellos esperaran 25 años. Sin embargo,
como escribimos aquí, vemos la confiabilidad de parte de Dios. Dios sabe los tiempos, Dios es confiable y para Él no hay cosa difícil, ¿verdad? Allá en los versículos 1 y 2, como puntualizamos en esta porción, hay un triple recordatorio, como había dicho, como había prometido, en el tiempo que Dios había indicado. Y aquí vemos en cada una de ellas que Dios es fiel a sus promesas. ¿Habrá alguna promesa que Dios presenta a través de la Escritura de la cual nosotros debemos tener constancia, hermano, como creyentes? ¿Alguna que se le ocurre a usted? Promesas o algo que está en la palabra que nosotros debiéramos recordar. Algo. ¿Perdón? Que Él regresará por su iglesia. Cristo regresará por su iglesia. Hay tantas y dependiendo de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos, podemos ir a la palabra. Una de las que está presente de manera continua es que todo obra para bien. Y eso para el mundo en general, eso parece ilusorio. Parece cosa de loco. ¿Cómo que todo obra para bien? Que alguien en la familia se muera, ¿eso obra para bien? Todo obra para bien, nos dice la palabra. Pero hay que verlo dentro de la perspectiva de Dios. Dios nos va transformando también desde el momento que nosotros conocemos al Señor. Pues hay promesas en la palabra, si rebuscamos la palabra, la escudriñamos con detenimiento, vamos a ver nosotros que hay un sinnúmero de promesas, ¿verdad?, de aseveraciones que se nos hace a través de la palabra en las cuales nosotros podemos confiar. Porque Dios cumple todo lo que dice. Para Él no hay nada difícil. Y así como se le había instruido a Abraham, circuncidó a Isaac al 8º día después de su nacimiento. Y la risa de Sara se expresó alegría ante el nacimiento de Isaac y muestra lo apropiado de su nombre. Él ríe. O simplemente, como decía la hermana Rosana, risa. Isaac, risa. Ishak. Amén. Amén. Ahora, algo que tenemos que saber también es que Dios nos hace promesas y las promesas a veces son específicamente para nosotros, pero hay otras que son bien generales, ¿verdad?, para la iglesia. Y hay cosas que nosotros tal vez nunca las veamos. Quizás partamos con el Señor, gloria a Dios, y no las vemos, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que nosotros simplemente tenemos que confiar. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros porque Dios es perfecto, ¿verdad? Dios hace todas las cosas de manera completa y correcta. Preguntamos en el versículo 1: hizo con Sara como había prometido. ¿Qué confirma acerca de la naturaleza de Dios? Amén. Y la segunda pregunta: ¿qué aprendimos en el versículo 2 respecto a las limitaciones humanas versus las limitaciones, versus el poder de Dios? El versículo 2 dice: Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia, te van a decir cómo va a ser. De hecho, la ciencia, la medicina, dice: es recomendable que si usted está planificando parir, lo haga entre los 20 y los 30 años. No es que la mujer no pueda parir a los 40 años, ¿verdad?, porque mientras todavía esté menstruando, se supone que pueda parir. Pero hay tantas recomendaciones que te dan la ciencia hoy en día. Definitivamente eso de escuchar que una mujer parió a los 60 años, eso es algo hasta los 50 y pico años, es inconcebible. Se ha dado, ¿verdad?, pero no es algo común. Y una mujer a los 90 años, pues ya sabemos. ¿Y cuál es la importancia del nombre de Isaac? Él ríe o risa, ¿verdad que lo que tú estabas diciendo ahorita? Es motivo de gozo, el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Y la última porción, ya por título: Abraham despide a Agar e Ismael. Y esta es una parte que algunas personas
le resulta antipática. Porque a todo el mundo le gusta la parte donde Dios dice, voy a suplirte, voy a proveer para ti, voy a bendecir a tu tierra, te voy a cuidar, te voy a proteger. Pero la palabra también dice que Dios bendice a quien Él bendice. La palabra dice que Dios es soberano y que el plan de Dios es perfecto. Vamos a ir a los versículos 9 al 13 del capítulo 21, yo lo voy a leer rapidito. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Esto fue en el tiempo del destetaje, ¿verdad? Del destetar a Isaac. Dentro de la costumbre hebrea, y como muchas costumbres occidentales, cuando se destetaba a un niño, este era motivo para una celebración, y se hacía una fiesta, etc. Normalmente el destetar a un niño se daba de los 2 a los 4 años, ¿verdad? Dependiendo de la condición de la mamá, la producción de leche, etc. Pero por lo general entre 2 y 4 años. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y ahí empezaron los problemas. ¿Quién causó ese problema? Abraham. ¿Por qué? Bueno, ella le dio el consejo a Abraham, ¿verdad? Es como Adán y Eva. Pues Adán, pues fue Eva la que me sedujo a comer del fruto, pero él pudo haber dicho no, eso está mal. Y como cabeza del hogar, era su responsabilidad decir, no voy a comer de eso porque Dios dijo que no comiéramos de eso. Tú estás mal. En el caso de Abraham, pues él se dejó convencer por parte de Agar, por parte de Sara, y tuvo un hijo con Agar. No obstante, ya teniendo el hijo, seguía siendo su hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Muy bien. Pues, ¿qué pasó allí? En sus propias palabras, brevemente. ¿Qué sucedió? Hubo fricción. Seguro. Bien. Mire, este era un muchacho, un teenager, ¿verdad? Porque sabemos que Ismael le llevaba unos 14 años a Isaac. Al momento que destetaron a Isaac, tendría entre 2 y 4 años, podemos decir. Pues de 16 a 18 años tenía que tener Ismael. Estaba en ese tiempo de, como dicen, la pavera. Por eso a través de todos los tiempos, yo presumo que tiene que ser así, ¿verdad? Porque la ignorancia está arraigada al corazón de los jóvenes. Por lo tanto, vemos nosotros que se da esta situación. A Sara le está malo que se burlara de su hijo, pero a su vez piensa más allá. Y dice, no va a ser heredero junto con Isaac. ¿Por qué Dios permitió que Sara hablara de esta manera? Y le pidió a Abraham que le hiciera caso. Nadie. ¿Estuvo bien lo que dijo Sara? Si nosotros fuéramos a verlo desde acá, tú dices, mira, está diciendo que vote a esa señora con su hijo, que es hijo de Abraham. Y ella misma fue la que le dijo a él, mira, aquí te entrego a mi sierva, ten un hijo con ella, para que tengas descendencia. Y ahora está diciendo que los vote. Pues no es como hoy, o sea, no es que le dijo, vete a preparar una casita allá en Jayuya, para que se vaya a vivir lejos de nosotros. Le dijo que se vaya.
plan original era precisamente ese, que Isaac fuera el heredero. El que iba a proveerle la descendencia sería Isaac. No obstante, fíjense la benevolencia de parte de Dios. Le dice, este también te va a heredar. De este también, a este también le daré descendencia. Y pues esa es una historia muchísimo más larga. La situación que se ha dado, si vamos nosotros a considerar lo que dicen los anales de la historia, ¿verdad? Las tradiciones, de qué fue lo que produjo como descendencia a Ismael, que es lo que dicen que es el pueblo musulmán. Versículos 17 y 18 dicen: oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Bueno, ya hemos hablado sobre lo que había sucedido, ¿verdad? Y que la edad que tendría Isaac para ese tiempo, y qué fue lo que Dios permitió que Abraham hiciera, porque era su plan. Le dio un odre de agua y adiós, nos vemos. Y ella se fue por el desierto de Beerseba. Ustedes escuchan nada más desierto. Aquí en Puerto Rico tenemos áreas que son semidesérticas. Ya el Camp Santiago en Salinas, en el sur de Puerto Rico. Estoy seguro que ustedes han ido al bosque seco, ¿verdad? De Guánica. Y eso allí, cuando entran unos calores y usted va por ahí, si usted no tiene agua, usted se las va a ver y se las va a padecer. Pues ella está en un desierto a todo dar. Y está allá caliente, se quedaron sin agua y el muchacho ya estaba deshidratado, es lo que podemos presumir nosotros. Estaba sin fuerza y aparentemente lo ayudó a acomodarse, porque ya era un muchacho, pero era casi un hombre ya, ¿verdad? Ya tendría 16 a 18 años y lo permite que se sienta allí. Y se sentó a una distancia, dice a un tiro de piedra, o sea, a mirarlo. ¿Qué estaría esperando ella que fuera a suceder? A esperar cuando se muriera. Pero él elevó la voz y allá ella lloró. Y el ángel del Señor estuvo pendiente y le habla directamente. Dice: no, tranquila, que Dios va a hacerle de él una gran nación. Qué grande, ¿verdad? Que Dios tenga promesa con ese muchacho. Entonces hablamos sobre en Gálatas 4, que hace una interpretación. Hay un asunto con el cual pues, a mí me resulta problemático, ¿verdad? Que hay una interpretación que ve esto como si fuera una analogía. Yo tengo un problema con el asunto de las analogías o las alegorías. Una alegoría no es otra cosa que una metáfora extendida, ¿verdad? Una metáfora es cuando usted compara dos cosas disímiles, utiliza dos cosas disímiles para hacer una comparación. Por ejemplo, él es un toro, es muy fuerte. No es como un toro, él es un toro. Y usted dice, es un toro. No es un toro, es un ser humano. No, y entonces lo que están haciendo es que está comparando a ese individuo que está diciendo que es un individuo muy fuerte. Esa es una metáfora. Entonces hay escritos que son alegóricos. Y las alegorías son una metáfora extendida, donde cada uno de los elementos representa algo que no es literal, ¿verdad? Por ejemplo, hay un escrito que se llama The Pilgrim's Progress. Entonces, cada uno de los personajes dentro de esa obra representa literalmente el nombre del personaje, pero es algo adicional. Obviamente, todos los nombres son alusivos a lo que representan también allí. Hay personas quienes dicen, la parábola del hijo pródigo es alegórica. No, la parábola del hijo pródigo es una parábola, ¿verdad? Pero hay escritos que son alegóricos. Yo tengo un problema con identificar o interpretar esto como si fuera una alegoría. El texto que hemos utilizado, ¿verdad?, está basado en el manual de estudios del expositor y está bien intencionado. Hago esta aclaración simplemente para que nosotros no vayamos a llegar a la conclusión de que de hecho es una alegoría, cuando lo que estamos nosotros leyendo es un relato histórico. Esto sucedió, hermano. En esto está basado nuestra fe, sabiendo que Dios tuvo un plan con este varón, le prometió una descendencia de la cual viene el Mesías prometido.
vemos nosotros a través de la palabra. Pues ese es el detalle que quería yo subrayar. Pero sí quiero ir a unos puntos que son importantes, ¿verdad? Que son unas lecciones que nosotros desprendemos de esto que acabamos de leer. 3 puntos importantes. Primeramente, la carne versus el espíritu. Hay solamente una manera que podemos nosotros dominar nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y esto es siendo obedientes. Si nosotros no obedecemos a Dios, nos vamos a quedar estancados en como nosotros éramos. ¿Queremos tener crecimiento espiritual? Pues tenemos que obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios, yo tengo que saber qué es lo que Dios demanda de mí. Por lo tanto, yo tengo que estar apegado a su palabra. Amén. El antiguo pacto versus el nuevo pacto. Aquí está la porción que estábamos diciendo que Pablo hace una explicación. Yo quiero ir ahí brevísimamente para que sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? En Gálatas 4, Pablo hace una alusión a esto que se encuentra aquí. Gálatas 4, versículos 21 al 31, ¿verdad? La razón por la cual se dice que esto fuera una alegoría no es porque es una alegoría el escrito en Génesis, sino lo que Pablo está diciendo utilizando el pasaje que nosotros leímos en Génesis para poder él explicar un punto. Decidme lo que queréis, estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Y aquí la ley se representa en un personaje de lo que acabamos de leer y vamos a verlo dentro de un momento. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y ahí vemos nosotros, eso sí es la alegoría, ¿verdad? Y en lo que está diciendo Pablo, él utiliza el libro que es histórico para poder él establecer una alegoría. Pues entonces Ismael representa a uno e Isaac representa a otro. ¿Cuál es la promesa? Isaac. Ismael es el de la ley. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, y él lo explica. Porque Agar es en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí está la alegoría, ¿verdad? Y bien importante que nosotros veamos que quien está haciendo una alegoría es Pablo. No obstante, lo hace con un escrito que es histórico, ¿verdad? Quería hacer esta aclaración porque es bien importante que nosotros no vayamos a decir que lo que estamos leyendo en Génesis es una alegoría. Pablo alegoriza utilizando la historia que conocemos bien de Génesis. Eso está claro. Pues entonces, el último punto. ¿Verdad? El último punto es la manera del hombre versus la manera de Dios. Y la pregunta que formulamos, que no requiere contestación a viva voz, es ¿cuál es la mejor manera? Yo me río, ¿verdad? Porque no me queda de otra. Porque sabemos que la mejor manera es la manera nuestra. Pues aparentaría que nosotros realmente pensáramos que la contestación que yo di era la correcta, porque la mayor parte de... Bueno, muchas veces vemos en el mundo la gente haciendo no como dice Dios. Y lamentablemente, aún los creyentes en muchas instancias obran contrario a lo que parecería que es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. 3 preguntas y con esto vamos terminando antes de ir a las aplicaciones. ¿Qué razones tuvo Sara
para insistir en la salida de Agar e Ismael? Seguro. Y no quería que ese fuera el heredero, ¿verdad? Que él fuera a heredar junto con su hijo. Dios le abrió el entendimiento, aunque para muchas personas resulte antipático el reconocer que hay ciertas cosas que pudieran ir en contra de la inclusión. Estamos viviendo en un tiempo donde usted tiene que tener cuidado con las palabras que usted utiliza. Usted no puede decir, fulano de tal es un... Dice, no. No es que es tal cosa, es una persona que padece de la condición tal. Entonces estamos en los eufemismos. Ya nadie se muere. Ahora la gente vuela alto. Ya nadie está estreñido. La gente ahora están constipados. Hay palabras que resultan, ¿verdad?, malsonantes para los individuos y hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Pero la realidad es que la palabra es clara, es precisa, es concisa y es bien directa. Es necesario que nosotros reconozcamos qué es lo que Dios nos dice, ¿verdad?, por antipático que nos parezca. Las palabras de Sara preocupaban a Abraham. ¿Cómo logra Dios calmar a Abraham? ¿El qué? Exacto. Dios le da instrucciones claras y precisas. ¿Qué aprendemos acerca de la naturaleza de Dios al leer sobre su intervención en la supervivencia de Agar e Ismael? Tiene propósito. Dios tiene propósito con todos, ¿verdad? Y obviamente Dios cumple sus promesas. Si Él lo prometió, fíjense que hay bendiciones que vienen de rebote. Usted se arrima a los que están en bendición y parte de esa bendición le va a caer a usted. Pero ¿sabe qué? Ustedes son los que están en bendición y la gente que está a su alrededor también es bendecida. Gloria a Dios. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. 3 puntos importantes que hemos visto a través de este estudio es, primeramente, en forma de pregunta, ¿cómo enfrentar a un mundo hostil? Esa es la primera porción que vimos nosotros ahí. Debemos andar en verdad. De esa manera, usted no se deje intimidar ni amedrentar por el mundo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, es importante andar con la verdad. Nada le va a tocar a usted que Dios no permita que le toque. Los conflictos de Abraham. ¿Cuáles fueron los conflictos de Abraham? Pues primeramente vemos nosotros que hay distintas pruebas que estuvo él con las cuales tuvo que lidiar. Su sobrino primero. Luego vemos nosotros el problema que tiene con Sara y Agar. Pues, todas esas situaciones las tuvo que poner en las manos de Dios. No obstante, vemos nosotros que hubo falta de confianza y eso fue lo que le trajo problemas. Y por último, a consecuencia de un error, muchas veces no queremos aceptar las consecuencias de nuestros errores. La mayor parte de las veces es más fácil nosotros, eso no pasó. Hay que lidiar con las situaciones y ponerlas en las manos del Señor, pero llamándolas por nombre y apellido, como estábamos diciendo ahorita. De esa manera nosotros juzgamos el pecado, juzgamos la situación que anda incorrecta y le damos lugar a Dios para que Él pueda obrar. Bendito sea el Señor. Pregunta, hermano. Muy bien, pues la semana que viene vamos a estar viendo... Ahí está Daniel preocupado. Tú sabes cómo termina esa historia, ¿verdad? Ahí Dios le pidió, no, ese es Abraham e Isaac. Abraham e Isaac. Dios le dice, mira, Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo, pero él no lo sacrifica, porque Dios después aparece un cabrito ahí metido en una rama. Dios provee para que él pueda hacer su sacrificio, ¿verdad? Dios prueba la fe de Abraham y la fe suya. ¿El Señor la prueba? Amén. Le invito a que tengan una palabra de oración. Esa es su asignación para la semana que viene y con esto damos por terminado el estudio de esta noche.